El Deportivo Pereira, el grande Matecaña, la ilusión de todo un pueblo, generaban la expectativa en el año 2022 ganar la primera estrella, con referentes súper importantes como Leo Castro, Leider Berrío, Pecoso Correa y Chipi Castillo, entre otros. Figuras que antes habían llegado y figuras que por lo general marcaban la diferencia en un proyecto deportivo de Alejandro Restrepo que solamente le tomó 6 meses. El grande Matecaña llegó a este semestre con aspiraciones muy bajas, con emociones muy caídas, ya que en el primer semestre del año 2022 había tenido un discreto semestre, donde por lo general había quedado en el puesto número 14 de la clasificación. Dado a eso, en la primera fecha, el fixture deparaba que el primer encuentro iba a ser contra Alianza Petrolera. Dado acaso, ese partido quedó 2-1, con goles de Kevin Londoño y Harrison Mojica. En la segunda fecha, una fecha que fue aplazada, que se jugó en el Pascual Guerrero, una falta que le hacen a Brian León es transformada desde el cobro desde el punto penalti por Carlos Ramírez, marcador que quedaría en la visita al Pascual Guerrero por 1-0. El proyecto del profe Alejandro Restrepo ya empezaba a tener una dirección clara: ser uno de los mejores visitantes de la liga y por supuesto tener sus fortalezas de local. Eso iba a pasar en un partido que se jugó contra Patriotas, donde un gol también por tiro penalti fue transformado por Carlos Ramírez, el especialista de los cobros de pelota quieta, que generaría la tranquilidad para el profe Restrepo en ese momento. Aunque se pudo aumentar el marcador con un gol de Sinisterra en los últimos minutos del partido para dar cifras concretas de este encuentro, que gana el Pereira 2-0 de local. Nuevamente de local, pero esta vez contra el Deportivo Cali, un gol transformado por Jalo Santiago Mosquera daba que el Deportivo Cali parcialmente ganaría ese partido, pero un cabezazo certero al corazón del área del Pecoso Correa, transformado por gol por Brian León, iba a dar el empate parcial al partido, y un posterior error en la saga defensiva del Deportivo Cali generaba que también se generara el doblete de Brian León para dar una victoria que los dejaría tranquilos en la tabla de posiciones, pero no tan tranquilos, ya que la siguiente fecha contra el Once Caldas en el clásico del Eje Cafetero caería la segunda derrota por parte de goles de Iron del Valle y Eduardo López. Por parte del Deportivo Pereira, el especialista Carlos Ramírez transformó una falta en gol que generaría el descuento. La preocupación llegó, ya que en la próxima fecha también volvería a caer por la mínima ante Independiente Santa Fe. Pero como anteriormente habíamos dicho, Deportivo Pereira en este semestre fue el mejor visitante de la liga, y qué manera de demostrarlo en el partido que se jugó contra Jaguares en Montería. Factores externos como el calor, la humedad, entre otros, pudieron tomar un rumbo clave para que el Deportivo Pereira perdiera el partido. Pero un gol en el minuto de Dios de Leider Berrío transformaba al partido en una victoria más del Deportivo Pereira, el grande Matecaña. Contra Cortuluá las cosas tampoco iban a empezar de la mejor manera. Un gol tempranero sorprendía a los espectadores que en el Hernán Ramírez Villegas habían ido a ver el Deportivo Pereira, pero no fuera del todo, ya que aparece el goleador Leonardo Castro a transformar el empate parcial, y a su vez nuevamente Brian León para darle el vuelta al marcador y así sentenciar la salida del entonces técnico César Torres del Cortuluá. De nuevo en Bogotá, en la difícil capital, con algunos factores de frío y de altura, volvería a aparecer Leonardo Castro para generar el 1-0 parcial en ese entonces del partido, pero un zapatazo de Mosquera pondría el 1-1 final. En la siguiente fecha, la fecha de clásicos contra el Once Caldas, empezaba abajo en el Hernán Ramírez Villegas, pero un gol de Leider Berrío pondría las cifras claves 1-1. En la fecha 11, aunque tuvo una clara oportunidad para poder llevarse el partido en el Metropolitano, Piera atajaría el impacto de punto penalti de Carlos Ramírez para dar el 0-0. En la fecha 12, un zapatazo de Leonardo el Chacho Castro contra Águilas Doradas, transformado por un gol, uno de los más bonitos del semestre, generaba el 1-0, pero aparecería en un cobro de tiro de esquina Marco Pérez para generar el 1-1 parcial. Un partido polémico, ya que en la siguiente jugada saldría un tiro de pena máxima que fue convertido por gol
y también en el suspiro del partido otro tiro penalti de Carlos Ramírez. Contra el DIN otro tiro penalti transformado por Andrés Cadavid. Ya iban 3 en las 3 últimas fechas y un gol de Javier Méndez pondría el 2-0. Esto traería la tercera derrota del Deportivo Pereira. Un gol para el honor o para maquillar el resultado de Leonardo Castro, haciendo la ley de Letts, pondrían cifras concretas a este partido que quedaría 2-1. La sorpresa la volvería a dar el grande Matecaña en el Manuel Murillo Toro nuevamente contra el Deportivo Pereira. Iniciaría con un gol abajo, pero un gol de falta de Leider Berrío pondría el partido 1-1. Y un zapatazo de Carlos Ramírez pondría el 2-1 parcial en ese momento, porque faltaría el gol del goleador del torneo, de Leonardo Castro, para poner el partido 3-1 y dar la sorpresa en ese torneo. En estos momentos el Pereira era claro candidato para entrar a los 8. Otra victoria contra el Deportivo Pasto, que en ese momento era el líder del campeonato, la sorpresa más grande, y generaba una pérdida del invicto del Deportivo Pasto que tenía en condición de visitante. En una fecha que por lo general estaba atrasada debido a conciertos que se habían generado en el Campín, Leonardo Castro volvería a darle la victoria al Deportivo Pereira. Una sorpresiva derrota que tendría aquí el Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas contra el Envigado. Empezaban las dudas porque el Pereira aún no confirmaba su clasificación y le faltaba esa cereza en el pastel para poder confirmar su clasificación a los 8. Un polémico penalti generado o transformado mejor por Jefferson Duque en la fecha 19 ponía todo al revés. El Pereira tenía que ganar o mínimo empatar el partido. Caso que se dio en el tema del empate, nuevamente el que apaga los incendios, el bombero Leonardo Castro, que aparece en los momentos más difíciles cuando el equipo lo requiere. La fecha 20 el Deportivo Pereira necesitaba ganar o ganar, no podía ni empatar ni perder, y esa era la consigna. Aunque se le dificultó el partido con un gol de Francisco Rodríguez por parte de los búcaros, el Depor sacó la jerarquía que se requería en esos momentos. Y un gol de Leider Berrío le daba 2-1 el partido faltando 15 minutos. Ya Bucaramanga, colgado al empate para poder clasificarlo, la necesidad ya generaría un contragolpe que Leonardo Castro generaría con 3-1 y liquidaba el partido. En los sorteos de los cuadrangulares, al Pereira le tocó con Santa Fe, Millonarios y Junior. Este último sería la primera fecha que se vendría a continuación. Un partido dramático, de infarto, 4-3, donde hubo expulsiones, goles, bonitas actuaciones de cada uno, generaba el abrebocas que iba a tener el Deportivo Pereira en esos cuadrangulares. Muy buena actuación de Leonardo Castro, Leider Berrío y la inteligencia del profe Alejandro Restrepo para descifrar el partido y saber en qué momento realizar los respectivos cambios. Cabe aclarar que el arquero Viera salió expulsado debido a que se quitó la camisa para celebrar donde ya tenía una cartulina amarilla acumulada. Esto permitió que Johnny Vázquez en el suspiro del partido diera el 4-3 y generara 3 puntos en los cuadrangulares finales para el Deportivo Pereira. Inicio con pie derecho, aunque no tan bien porque en la siguiente fecha caería perdiendo 2-0 con goles de Andrés Estupiñán y con un tanto de Wilson Morelo. Es que la capital nunca ha sido muy buena amiga del Deportivo Pereira, ya que es la siguiente fecha nuevamente visitando el Campín volvería a caer 2-0 contra el Millonarios. Esto pondría muy nubloso el panorama, ya que una derrota más quedaría eliminado de la final. En la siguiente fecha iniciaría perdiendo en el Hernán Ramírez Villegas, pero qué buena manera de darle vuelta al marcador con un autogol generado por Israel Alba y un contraataque generado con un desborde de Brian León para darle el partido 2-1 y volver a crecer la ilusión. En la fecha 4 de los cuadrangulares el Pereira tenía que golear y ganar al mismo tiempo, ya que tenía una diferencia de gol negativa. Generar la diferencia de gol positiva era muy importante en este partido. ¿Y de qué manera se pudo generar este festín? 5-1, una paliza que le dio al Santa Fe, que en ese momento era el líder del cuadrangular A. Fue una sorpresa grandísima, ya que todo el mundo empezaba a ver con diferentes ojos
al Deportivo Pereira y ya le empezaba a tener miedo los demás equipos. Ahora solo quedaba que gane y que se le dieran algunos resultados. Tenía que sacar la calculadora y el rosario para poder generar esos resultados y poder pasar a la final. Precisamente tenía que ganarle en Barranquilla al Junior y esperar que Santa Fe y Millonarios no ganaran, o sea, buscar un empate. Curiosamente, ese marcador se le dio y pasaba el Deportivo Pereira a la primera final de su historia. El rival era nada más y nada menos que el Independiente Medellín. Un gol que fue transformado por Diver Cambindo empezaba a generar las dudas. Tal vez sí, tal vez no. ¿Se puede generar la estrella este año o tendremos que esperar más tiempo? Pero apareció el de siempre, Leonardo Castro, enganchando y mandándola al fondo. Un ex Deportivo Independiente Medellín que generaba la alegría del pueblo pereirano. El 7 de diciembre del 2022 será el día más importante de los hinchas del Deportivo Pereira, porque ese día se coronó por primera vez en la historia del fútbol profesional colombiano el Deportivo Pereira con el primer título en su palmarés. Obviamente el partido generó 0-0 en los 90 minutos, otro dramático empate, y aunque hubieron claras opciones para ganar el partido en los 90 minutos, todo se iba a definir en la tanda de tiro penalti. Para esta tanda, un partido aparte se jugó Chipi Castillo, atajando 2 cobros, el primero a Cadavid y el segundo a Rey. Lastimosamente, Carlos Ramírez también desaprovecharía la oportunidad para poder ir arriba en el marcador de la tanda de penaltis. Leonardo Castro marcaría a favor, el conjunto antioqueño haría lo mismo. Michael Medina pondría nuevamente arriba al Deportivo Pereira. Felipe Pardo transformaría el penalti en gol y daría esperanza para poder generar el fallo del Deportivo Pereira. Juan Pablo Zuluaga volvería a generar el cobro y Marrugo entraría nuevamente en el cobro adicional. Pero un cordobés le daría el título al Deportivo Pereira. Celebren, pueblo matecaño, se la merecen. Son los campeones del fútbol profesional colombiano. Éxitos en la Copa Libertadores.